Bienvenidos a Noticias Caracol, gracias por preferirnos para estar bien informados. Empezamos esta emisión con el derrame de crudo en zona rural de Barrancabermeja, ocurrido hace 24 días y que deja millonarias pérdidas en la región. El impacto ambiental es incalculable. Noticias Caracol llegó al punto exacto en donde nació la fuga de petróleo y midió el costo social y económico para las comunidades afectadas. También hablamos con el presidente de Ecopetrol, quien hoy viajó a la zona a verificar las consecuencias de este derrame. Vamos a ampliar esta y otras informaciones del día. Están listos nuestros periodistas en vivo y comenzamos con nuestro director Juan Roberto Vargas, que tiene lo último sobre esta fuga. Juan. Muy buenas tardes, Vanessa. Son las 12:38 minutos del mediodía, 36 grados centígrados. Esto es zona rural del puerto de Barrancabermeja, el puerto petrolero. Estamos muy cerca, en la parte de atrás, a unos 2 kilómetros, está el pozo Lizama 158. Un pozo que estaba cerrado desde hace por lo menos 10 años y en donde aproximadamente entre el 12 y el 15 de este mes se presentó lo que llaman los técnicos ese afloramiento de crudo. Estamos en este cubrimiento especial junto a María Camila Realfe, que está en otro punto de la emergencia junto a la comunidad, pero les decíamos que hemos logrado llegar en las últimas horas hasta el pozo 158, Lizama 158, uno de los centenares de pozos que hay en esta zona del Magdalena Medio de Santander, aquí que tal vez una de las zonas donde más se produce petróleo en Colombia. El sobrevuelo que ustedes ven muestra las más recientes imágenes, fueron tomadas a escasos una hora en helicóptero aquí con los técnicos de Ecopetrol. Estuvimos con ellos y pudimos comprobar lo que ellos ya aseguran, que lo que quedan son sedimentos, algunos rastros de hidrocarburo, de crudo, del que se había aflorado, como dicen los técnicos, es decir, que había salido por una parte distinta al pozo Lizama y que terminó en la quebrada La Lizama, terminó en el río Sogamoso y en la quebrada Muerto, unos lugares que son fundamentales para los pescadores y campesinos de esta zona del Magdalena Medio santandereano. Algunas cifras importantes que ha entregado Ecopetrol hace algunos momentos. La primera, que entre el 12 y el 15 ocurrió el derrame de crudo. La segunda, que el derrame como tal de petróleo es de aproximadamente 550 barriles, no menos de 3 tractomulas, que se han recogido, eso sí, a través de unas motobombas y de unos equipos especiales, cerca de 22.000 barriles, pero no solamente de crudo, también de lodo, de sedimentos y de agua. Y tal vez un punto importante mientras vemos las imágenes ya en tierra de cómo recogen ese crudo, de cómo lo están aislando en algunos de esos sectores de las quebradas aledañas a esta zona de Barrancabermeja, que viene ya en camino un equipo especializado de Houston, Texas, en los Estados Unidos, a bordo de 2 gigantes aviones. ¿Para qué? El trabajo fundamental que van a realizar es taponar el pozo. Ese pozo en este momento está produciendo, pero nos acaba de decir el presidente de Ecopetrol que ya están controlando la salida de ese crudo en esta región aquí muy cercana a la ciudad, al puerto petrolero de Barrancabermeja. María Camila Realfe, además de que estamos cubriendo con las autoridades y con los expertos, María Camila Realfe de Noticias Caracol ha estado desde hace varios días con la comunidad, la gente que reclama que haya soluciones y sobre todo que les ayuden a mitigar el gran impacto ambiental de este daño ocurrido en esta zona. María Camila. Juan Roberto, buenas tardes. El balance es lamentable. Cientos de pescadores han perdido su sustento. Más de 19.000 cabezas de ganado que antes se abastecían de estas fuentes hídricas ya no lo pueden hacer porque continúan contaminadas. Y más de 800 animales han fallecido, en su mayoría peces, por esta tragedia ambiental que pudo haber sido evitada. Noticias Caracol precisamente ha estado del lado de la gente de Barranca día tras día, acompañándolos. Incluso hemos tenido testimonios realmente desgarradores. La quebrada La Lizama, que desde antes del 2 de marzo era un nacimiento de agua natural y vida, se convirtió en un pozo de contaminación, en donde inexplicablemente más de 22.000 barriles de petróleo salieron a flote. Podemos evidenciar que aquí hubo vida, aquí existieron especies, peces, mamíferos que hoy lamentablemente no podrán transitar sobre este cuerpo hídrico por el estado tan lamentable de destrucción que presenciamos. La mancha de crudo que no fue controlada a tiempo llegó a Caño Muerto y de allí al río Sogamoso, provocando la mortandad incalculable de peces. Equipos de especialistas y vecinos de los afluentes han atendido desde la emergencia más de 1.200 especies de animales. Estos animales llegan deshidratados,
cubiertos con crudo y pues muy decaídos, con cuadros de temperatura muy altos. Pero ellos no han sido los únicos afectados. Habitantes de la zona lloran esta tragedia ambiental que acabó injustamente con su sustento. Nosotros vivíamos del río, de pescar, de la piedra, y ya nos quitó todo. Mi marido no tiene trabajo ahorita, no tenemos mercado. Incluso pescadores aseguran que ya registran pérdidas, pues los consumidores no quieren comprar el alimento. No, mami, yo llevo como 6 días que no me gano ni un peso por eso. Nos va a tocar enhelar, yo creo que nos va a tocar salar. Los ganaderos también se han visto perjudicados. Entonces nos ha tocado sacar los ganados que tenemos alrededor del pie del caño, donde ellos tomaban hacia tierra firme. Tanto así que ante la magnitud de la emergencia, Ecopetrol requirió apoyo de extranjeros. Ellos son especialistas y denominados los Diablos Rojos, que también nos están acompañando en la posibilidad y de las actuaciones, de las actividades que vamos a hacer en el pozo cercano para poder mitigar este impacto. Se han ubicado más de 68 barreras de contención y son cerca de 16 los puntos de control instalados para evitar que la mancha de crudo llegue al río Magdalena, que ocupa cerca del 24% de la superficie del país y que desemboca en el Mar Caribe. Información desde el municipio de Barranca Bermeja. María Camila Realfe, Noticias Caracol. Hay que advertir que, gracias María Camila por su reporte, que eso último que usted menciona, Ecopetrol garantiza que no ha caído una gota de crudo al río Magdalena. El río Sogamoso, el que ustedes ven nuevamente en ese sobrevuelo, recibió parte de ese crudo, pero ya ha sido controlado y ese río, su desembocadura llega al río Magdalena. Ecopetrol garantiza que no hay crudo en el río Magdalena. Ese ha sido tal vez uno de los objetivos fundamentales de ese trabajo de contención. Trabajo del que también ha estado muy pendiente el ministro de Ambiente, quien también llegó a la zona. Habló en las últimas horas con María Camila Realfe, no solamente de las sanciones, sino también de lo más importante para el gobierno, que es ayudar a las comunidades que se han visto afectadas por este afloramiento de crudo aquí en el pozo Lizama 158. ¿Por qué? ¿Quién controla? Mire, si encontramos que Ecopetrol ocultó información que hubiese llevado a prevenir este evento, va a tener drásticas sanciones. La instrucción que le ha dado a la ANLA es que le exija inmediatamente a Ecopetrol que haga unas compensaciones, unas indemnizaciones temporales, sobre todo a los pescadores y otras familias, y llegue a un acuerdo con estas familias para compensaciones de fondos. Se tiene que compensar a esas familias. ¿Van a tener sanciones? Ecopetrol, con lo que hemos revisado, ya tiene pendiente una primera sanción, que fue que no actualizó su plan de contingencia. Ya está demostrado por la ANLA. Yo le insisto a la ANLA que por favor agilice las sanciones que hay que tomar, porque esto aquí tenemos que dar ejemplo al resto del país y las consecuencias han sido enormes. Y también vamos a revisar si se le ocultó información o no a la ANLA en términos de la situación del pozo Lizama 158. Nosotros ya estamos en diálogo con el Instituto Humboldt, estamos también con algunas corporaciones autónomas regionales para que nos ayuden a diseñar todo el proceso de restauración del ecosistema, resaltando que es responsabilidad de Ecopetrol, pero estamos movilizando a todo el Sistema Nacional Ambiental para que acompañe este proceso. El ministro de Ambiente menciona en varias oportunidades en esta entrevista a la ANLA. La ANLA es la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es la autoridad del Estado que se encarga precisamente de otorgar los permisos para este tipo de exploraciones. Pues bien, la ANLA también se ha comunicado con Noticias Caracol para advertir eso, que ya iniciaron un plan de contingencia y un plan para que se proteja la zona afectada por este derrame, por este afloramiento de crudo. Y también dice que ya iniciaron las pesquisas correspondientes, pero que antes de 5 meses no se puede establecer si haya o no una sanción por lo que haya ocurrido. A propósito de este tema, hoy el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, estuvo en la zona, estuvo haciendo sobrevuelos, estuvo en la zona de la emergencia. Por primera vez habla sobre lo que ocurrió, sobre el diagnóstico que hace la compañía, también sobre esos informes que hace años advertían que este pozo, el Lizama 158, presentaba algunas dificultades. Este es el diálogo de hace algunos instantes con el presidente de la estatal petrolera. Hoy el pozo, después de lo que ocurrió, las cifras, el panorama, porque se han tejido muchas versiones. ¿Cuáles son el diagnóstico que hoy tiene Ecopetrol, que ha hecho usted con sus técnicos, sobre ese derrame y ese afloramiento? Creo que es importante poner varias cifras para conocimiento del público en general, de la audiencia. Primero,
La noticia nosotros la tenemos el día 2 de marzo y en ese momento no había líquidos todavía en superficie, había una mancha y eso pues se agrava hasta el día 11 y 12, donde ya tenemos, digamos, salida de lodos, de agua y de petróleo a la superficie, que de alguna manera pues se ve la situación aumentada o se ve de alguna manera pues el daño más grave porque llueve fuertemente en esos días. Importante también decir que únicamente entre los días 12 y 15 de marzo es cuando hidrocarburos, lodo y agua salen de este afloramiento. Hagan de cuenta, es una grieta en la tierra por donde está brotando el líquido con los hidrocarburos y nuevamente únicamente entre el 12 y el 15 es cuando esos hidrocarburos salen del afloramiento, rebosan y caen en los cuerpos de agua. Importante entonces que desde el 15 de marzo no han caído más hidrocarburos a los cuerpos de agua. Eso yo creo que es un mensaje bien importante y en este momento tenemos controlado el afloramiento. Sí, en este momento usted dice, hay control del afloramiento de crudo. Lo que vemos en las imágenes, ¿qué es? Ese crudo que está quedando, ¿cómo lo están recogiendo? Ok, entonces hemos hecho varias cosas. Uno, en los 23 kilómetros entre el punto cero, el punto del afloramiento y la desembocadura con el río Sogamoso, tenemos 14 puntos de control y en esos 14 puntos de control detenemos el movimiento del crudo y nuestros expertos, mucha gente de la comunidad, tenemos ya casi 150 personas de la comunidad ayudándonos, camiones y bombas, estamos recogiendo el crudo. Pensemos, y este es otro dato también que es fundamental y nuevamente pues posiblemente no hemos dado todas las cifras, pero necesitamos estar bastante seguros sobre las mismas. Sí. Nosotros estimamos que crudo como tal, que cayó a las fuentes de agua, a los cuerpos de agua, fueron 550 barriles. Se hablaba de 20.000 o 22.000, ¿de dónde sale esa disparidad de cifras? Esa es la producción total de fluidos. Nosotros a la fecha, y esto es un corte al cierre de ayer, de hecho hemos podido producir casi 60.000 barriles. Entre agua, lodos y crudo, pero de manera controlada. ¿Y ese es el que está saliendo? Y eso es lo que está saliendo. Por el pozo, estamos produciendo el pozo y por el afloramiento, adicional a esos 60.000, son 58.000 y un poco más, hay 3.500 barriles, 550 que le decía yo que son de crudo y un poco menos de 3.000 de agua y de lodos, y esos 3.500 barriles fueron los que cayeron en los cuerpos de agua. Importante otra vez rescatar, pues primero lamentamos lo que está sucediendo y estamos comprometidos con la solución, pero esos 550 barriles, para que la gente tenga la magnitud, equivalen a un poco menos de 3 tractomulas de 200 barriles. Eso en cuanto a lo urgente. Ahora, frente a lo importante, ¿qué pasó? Pues nosotros hemos lanzado internamente una investigación con gente que es independiente de la operación. Y en ese sentido, pues yo soy el primer interesado en entender exactamente qué fue lo que sucedió. Hay un informe que viene rodando desde el jueves de la semana pasada, interno, técnico, de gente suya, de Ecopetrol, incluso desde antes de que usted llegara a la presidencia, donde advertían de las fallas en este pozo, fallas en temas mecánicos, si bien le entiendo, fallas en la estructura y en lo que llaman sobrepresionado. ¿Por qué la impresión que queda, presidente, es que no se había hecho caso a esas advertencias? Ok, yo creo que es importante un par de cosas. Uno, el pozo se perforó en el año 2006. En el 2015 el pozo estaba cerrado, ¿sí? Tenía un aislamiento mecánico y no producía. Durante el 15, el 16 y el 17 inclusive se mandaron reportes, que son reportes rutinarios, que de hecho manda la operación directamente a la ANH y le dice, mire, para este pozo quiero que me aumente el plazo de intervención, yo necesito hacer un mantenimiento y de hecho pues la ANH nos permitió ampliar esos plazos y definitivamente pues eso fue algo que la operación como tal tenía bajo su control, inclusive la operación es la encargada, no solo en esta zona del país, en todas las áreas del país, para disponer de los recursos desde el punto de vista presupuestal y de contratación. Que no tenía plata, entre otras cosas. Y de hecho pues es de alguna manera potestad de la operación en cada una de las áreas del país destinar esos recursos. Eso hace parte de la investigación y eventualmente entender qué pasó, si hubo demoras en algunas decisiones. El ministro de Ambiente que ha estado en la zona, que incluso, aunque digamos ha aligerado sus primeras declaraciones a hoy, de todas maneras dice y cree que Ecopetrol no
tuvo un plan de contingencia rápido para frenar una emergencia como estas. ¿Eso es así, presidente? Pues el plan de contingencia existe dentro de la operación del campo Lizama. Ajá. Y de hecho, pues cuando nosotros activamos el plan de contingencia, el mismo 2 de marzo, se activa el plan de contingencia. En menos de 24 horas se hace el anuncio ante la ANLA, dentro de los plazos establecidos. A la fecha llevamos 7 reportes a la ANLA, hay visitas que han hecho al sitio, el propio ministro ha estado acá también. Pero nuevamente, pues reiterarle a la audiencia, es algo que nosotros lamentamos profundamente. Como Ecopetrol estamos absolutamente responsabilizados con cerrar el pozo y evitar que más crudo siga siendo producido, evitar que más crudo llegue a los cuerpos de agua y hacer todo el trabajo de recolección, de mitigación y de remediación. Y el trabajo de remediación particularmente puede durar algunos meses, pero pues estamos comprometidos, nosotros somos vecinos de esta zona, lo lamentamos sobre todo por las comunidades de La Fortuna y los pescadores, pero estamos comprometidos para que esto se solucione. Sí, es que lo que dice el presidente de Ecopetrol es la clave, es la gente, los habitantes de esta zona, pescadores, humildes campesinos que han visto afectado su hábitat, su medio de supervivencia, que son las quebradas de donde recogen el pescado, precisamente en esta época que es de subienda, en esta plena Semana Santa, como todos los años. A propósito, el presidente de Ecopetrol mencionaba el documento que Noticias Caracol reveló en las últimas horas, en el que un grupo técnico de Ecopetrol alertaba sobre los problemas mecánicos de este pozo. Pues bien, él ha dicho que eso va a estar en cadena de custodia, ese documento, para establecer quién no había reportado, o si lo había reportado, quién se había quedado callado, si eso pasó en la empresa Ecopetrol. Sol Suárez, de Noticias Caracol, recopiló datos de ese documento en el que se alertaba que prácticamente esta era una tragedia anunciada. Este es el informe en el que Ecopetrol reportó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos en febrero de 2017 que el pozo Lizama 158 estuvo en suspensión durante todo un año por problemas mecánicos y por fallas en el revestimiento. Según el documento, Ecopetrol consigna que el pozo para este año también seguiría inactivo porque continúa presentando problemas mecánicos y se necesitaba además la aprobación de recursos por parte de la Junta Directiva de la empresa para hacerle arreglos y mantenimientos. Estos recursos no llegaron después de más de un año. La petrolera sabía, como consta en el documento, que era un pozo que tenía graves daños. Noticias Caracol conoció además unas conversaciones de WhatsApp de técnicos que la misma compañía envió días después del desastre. En ellas se evidencian unas aparentes fallas en la manipulación del pozo. Se soltaron varias varillas y cayeron encima de ese tapón, llenaron con lodo y taparon el pozo. Días después el pozo empezó a aportar fluido de la formación hasta que la situación se descontroló. Técnicos de la Universidad Industrial de Santander también notaron esta sobrepresión del pozo. Se sobrepresionó por causas que aún se desconocen y bajo la premisa que es un yacimiento anormal desde el punto de vista de presión. Ahora tocaría analizar es por qué hubo sobrepresión en el pozo que ocasionó que hubiera un afloramiento de superficie. Para algunos expertos, la pregunta que ronda es, ¿este desastre ambiental se podía haber prevenido? Pues esa es la pregunta que Ecopetrol dice va a tener que resolver, no solamente Ecopetrol, sino también los organismos de control, porque también la Contraloría ha iniciado investigaciones. Ecopetrol dice que va a establecer exactamente quién fue el responsable, exactamente quién no dijo lo que estaba pasando en este que es uno de los pozos ubicados aquí en esta zona del Magdalena Medio. Es el cubrimiento especial de Noticias Caracol desde Barrancabermeja, zona rural, en la Lizama, pozo 158, estamos del lado de la comunidad.